El artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal me establece que son cosas comunes a todos los apartamentos. La totalidad del terreno que sirvió de base para la obtención del correspondiente permiso de construcción. Los cimientos, paredes, estructuras, techos, vestíbulos, escaleras, ascensores y vías de entrada, salida y comunicaciones. Azoteas, patios y jardines. Los sótanos, salvo los apartamentos o locales que en ellos hubieran construido de conformidad con ordenanza municipal. Si en dichos sótanos hubieran puesto de estacionamiento, depósitos o maleteros, se aplicarán disposiciones especiales para tal fin. Los locales destinados a la administración, vigilancia o alojamiento de porteros encargados del inmueble. Los locales y obras de seguridad, deportivas, de recreo, ornato, recepción o reunión social y otras semejantes. Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, tanques y bombas de aguas, los incineradores de residuos y en general todos los artefactos, instalaciones y equipos existentes para el beneficio común. Los puestos de estacionamiento, los maleteros y depósitos que sean declarados como tales en el documento, cualquier otra parte del inmueble necesaria para la existencia, seguridad, condiciones higiénicas y conservación de los inmuebles, y asimismo serán cosas comunes a todos los apartamentos, lo que expresamente se indique como tales en el documento del condominio. Porque la Ley de Propiedad Horizontal me habla de edificios, no contempla lo que son estos urbanismos cerrados, y nosotros por analogía manejamos esta ley con estas cosas comunes, en ese tipo de urbanismo que tienen esa entrada común, que tienen un parque, que tienen canal, son cosas comunes que si bien no establece esta ley que entran dentro de la misma, por analogía su aplicación. Artículo 11, los gastos comunes a todos los propietarios. El artículo establece que son gastos comunes a todos los propietarios los causados por la administración, conservación, reparación o reposición de estas cosas comunes. Entonces ya sabemos que el artículo 5 y el artículo 11 tienen una relación directa en este sentido. Por supuesto, porque de uno deriva del otro. Los que hubieran acordado como tales por el 75% de los propietarios y los declarados comunes como tal también en el documento de condominio. Oye, llegamos al punto neurálgico de esta entrevista, y es que el documento de condominio tiene un peso y una legalidad reconocida por el legislador, ¿ok? En los reglamentos de condominio muchas veces, la mayoría de las veces, y quien no lo haya hecho, corra a actualizar su documento de condominio, su reglamento, porque ahí es la oportunidad de reglamentar el tema de las sanciones en cuanto a intereses. Entonces, en este caso es importante que en este reglamento interno se determine o se utilice esta tribuna para hablar de estas sanciones pecuniarias, cobros como multas o sanciones acerca de lo que establece la necesidad de que se pague a tiempo. Pero nosotros vamos a hablar un momento con Roberto de lo que son estos intereses moratorios permitidos que dijimos que ya estaban en tasa activa del Banco Central de Venezuela. Muchas de las personas trabajaron con estas tasas que el CENIA recomendó en su momento. ¿Cuál era el punto acá? Es que como el mismo CENIA reconoce que es legal la tasa activa para cualquier cobro, entonces se puede argumentar que podría tomarse como base también el cobro de estos intereses en los condominios en función a lo que publica el Banco Central de Venezuela. Y ahora con Silalda quería ver la posibilidad de que podría ser el reglamento interno de condominio. Que en muchos casos ellos establecen unos montos que lo hacen, digo por costumbre, porque no lo encuentran y no lo tienen reglamentado de esa manera. Unos sí, otros no. De allí las orientaciones siempre de que se tiene que actualizar este reglamento, ¿ok? Ellos establecen unos montos que en muchos casos exceden incluso los intereses establecidos por el Banco Central. Sí, hemos visto casos insólitos. Exacto. Y no sé cómo entonces te dicen, por ejemplo, eso se aprobó en una asamblea de propietarios y creen que con eso ya viene siendo legal. Pero un propietario moroso, si le quieren cobrar esto en un tribunal, se puede quejar y anular este tipo de pago. Cuando son porcentajes que exceden a los porcentajes legales, mientras estemos dentro del margen legal, obviamente sí se puede realizar este tipo o establecer este tipo de sanciones. El condominio eran $100, entonces
el próximo mes, si no lo pagabas, ya debías 150 más los 100 otra vez. Luego pasabas un tercer mes y ya debías 200 más otra vez el 100. Entonces, ¿eso es o no es legal? No, cuando sale dentro de los porcentajes, y es lo que estamos debatiendo acá, cuando salen eso dentro del porcentaje legal establecido por los organismos competentes por la ley, ya no es legal y no lo pueden hacer. Y me decía él, eso lo probamos en una asamblea y estuvimos todos de acuerdo los presentes, pero nada puede ir en contra de la ley. No, y de hecho cuando hablamos que este tipo de reformas al reglamento para que quede de esta manera reglamentado, no es por porcentaje, allí sí es para reformar o modificar el reglamento de condominio, allí sí tiene que ser por unanimidad, porque estamos estableciendo las normas de convivencia para todos. Entonces, si lo vamos a dejar o se va a establecer en esa manera, no puede ser una asamblea de propietarios, ¿ok? Porque eso va en contra de la ley, eso está por encima de la ley, entonces eso es importante aclararlo en ese aspecto. Entonces, esto es para que más o menos la gente que está escuchando el programa sepan que sí se puede hacer mucho contra los morosos, en el caso de los condominios, que dicen, en cada reunión que vamos, hay un indicador constante que dice, no, hay gente que te responde, no, yo no puedo pagar eso y punto. O cuando hacen una asamblea y tienen un proyecto a bien desarrollar por el hecho de una emergencia, como es el caso cuando este boom de las plantas eléctricas, o el tema del asunto del agua, que es algo tan importante para cada condominio, el caso de los ascensores, y se llega a un convenio a través de una asamblea en donde la mayoría decide sobre esta mejora y esta persona dice, no, yo no estoy de acuerdo, como yo no estaba de acuerdo, yo no voy a pagar. Sepa usted que está obligado a cancelarlo y que esta cuota extra es parte del título ejecutivo que genera un recibo de condominio. ¿Qué podemos hacer teniendo presente de que somos doctores condominio y que pueden tener la posibilidad de encontrar una vía, una solución a esta cantidad de morosidad que existe en cada condominio? Bueno, en realidad nuestra recomendación, por supuesto, llamar, buscar la asesoría legal adecuada, dado que sí existen las obligaciones, sí existen la vía para lograr el cumplimiento de esas obligaciones y recuperar esas deudas que tienen con el condominio, ¿ok? La recomendación es esa. Ahora, me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas dicen, no, yo no voy a pagar hasta que se resuelva tal problema? Yo no voy a pagar hasta que fulano se renuncie de la junta de condominio. Mira, primero nosotros que nos encargamos de esa área, yo trato siempre de llamarlos a la reflexión, ¿no? Porque sencillamente es una obligación que no está condicionada a ningún otro tipo de acto jurídico. Debe pagar y... Exactamente. Sin embargo, trato de agotar esa vía, vamos a llamarla vía amistosa. Sencillamente se niega a cancelar, se puede proceder a la vía judicial. Me ha tocado que me dicen, mira, yo no voy a pagar hasta que no venda. Mira, pero es que tu obligación con el condominio no depende de que tú vendas o no el inmueble. Hay casos de personas que tienen un problema definitivo, como que es el hecho de que no les alcanza el dinero para cubrir una cuota de condominio que de pronto se ha vuelto impagable para esa persona en particular. No puedo pagar sino hasta vender. Existen maneras. Pero si usted ya puso en venta porque decidió vender porque no puede manejar los gastos, entonces el condominio a criterio debería esperar mientras vea que está haciendo la venta. Exacto. Porque no va a decir, no, voy a vender, pero a un precio estratosférico que nunca voy a vender. Que nunca va a vender, o mira, no, yo voy a vender, pienso vender, pero todavía no. O sea, entonces si no lo hace todavía, usted debe cancelar el condominio. Estas situaciones se manejan mucho a criterio también. Sí, sí. Siempre escuchamos de personas en la junta de condominio que dicen, no, porque, por ejemplo, fulano está pasando un momento delicado porque está enfermo, lo que sea, y yo siempre les comento, hay situaciones circunstanciales y situaciones definitivas. Las circunstanciales nos permiten esperar por esa persona que se recupere, pero las definitivas, lo que uno recomienda, así suene duro, es que venda su inmueble y se mude a un lugar donde pueda manejar el tema de los gastos comunes, porque va a llegar un momento en que se va a endeudar cada mes
y cuando quiera solventar el problema ya va no a va a ser poder, demasiado tarde. no va a poder salir de esa deuda. Y Roberto, ¿qué le recomiendas a las personas en base al tema de los intereses que están generando estas deudas? Yo recomiendo ante todo es evitar en caer en los intereses principalmente. ¿Cómo se evita eso? Bueno, haciendo los pagos oportunos en su debido momento, evitar que se acumulen los meses, porque ahí donde los intereses empiezan a golpear. ¿La morosidad empieza en qué momento? El segundo mes ya cae en morosidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que traten de darle prioridad a lo que es el caso del condominio. Hay muchas personas que creen que el condominio no es prioridad. Lo dejan de último en la lista del presupuesto. Yo hablo personalmente. Yo vivo en un edificio y nuestra prioridad es el condominio. O sea, uno cuando debe condominio no está tranquilo porque están los vecinos son, mira, es el que debe. Entonces sí, es preferible evitar caer en eso y establecerlo como prioridad, como es el colegio de los muchachos, como es el mercado, también el condominio es prioridad. ¿Y cómo evitar esos pagos de intereses? Bueno, ponerse al día, y el que, como venías diciendo tú, que hay personas que están en un mal momento, porque yo creo que todo el mundo ha pasado por eso, convérsalo, háblalo con la junta directiva, a un plan de pago, evita de repente los intereses a través de un convenio de pago. Esa es la prioridad, establecer eso. Ahora, yo no quiero irme sin antes comentarle a las personas, porque sabemos que Cabudare, por ejemplo, es una ciudad satélite que consta de tantos urbanismos cerrados, circuitos cerrados, que normalmente tú escuchas cuando los visitas, no, es que él dice que no va a pagar porque no tiene la obligación, porque aquí nadie lo obliga, porque la ley no lo obliga, porque esto es un urbanismo de casas. Entonces yo no quiero irme del programa de hoy sin antes aclarar el tema de los circuitos cerrados y las obligaciones que tienen de pagar. Cuando uno compra en un urbanismo cerrado, un circuito cerrado donde hay varias casas, estas son llamadas parcelas. Y cuando uno compra, te dice en el parcelamiento, el documento de parcelamiento te indica que tienes un acceso principal con una entrada, con una garita de vigilancia, tienes un parque infantil, tienes un caney, tienes unas vías en comunes internas. Mencionan y colocan allí los porcentajes que precisamente cada parcela va a asumir. Entonces ya allí, por analogía, estamos hablando de condominio. No existe circuito cerrado que no tenga ley de venta de parcelas. Exacto, entonces ya estamos ahí, por eso decimos siempre, pues esta ley que quedó en el 83, la reforma, no está actualizada porque no estaríamos hablando de propiedad horizontal, debe ser ley de condominio, porque ya allí, en ese tipo de urbanismo, hay un condominio. Y recuérdenme las redes sociales, Roberto. Creo que eso lo maneja mejor. Qué horror. No recuerdo. @doctorescondominio. Ajá, estamos en Instagram como @doctorescondominio. Bueno, Roberto, tienes tarea para tu casa. Yo estoy encargado de los números. Ok, entonces como toda gente que maneja números es así, pendiente de eso y más nada. @doctorescondominios 04